Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Pau Acevedo para los que no me conocen y para los que me conocen. En este video les voy a hablar un poco acerca de mi experiencia y cómo yo, Pau Acevedo, viví la migración extranjera en Venezuela desde pequeña. Primeramente, uno cuando es pequeño, obviamente uno no se da cuenta de las migraciones en un país. Ejemplo, tú piensas que las personas todas viven allí, todas son de la misma nacionalidad, o en realidad no tienes un concepto claro de las nacionalidades, ¿sabes? O sea, te estoy hablando de una época que tienes 3, 4, 5, 6 años, a lo mejor no estás pendiente de eso, que si este es italiano, este es portugués, o esta persona tal, o esta persona no nacieron en tu país, sino que vinieron a vivir en este, así que uno no está pendiente de eso. Por mi parte, el proceso de migración lo viví desde casa. ¿Y por qué desde casa? Se preguntarán. Porque yo, si muchos saben o no saben, si lo he mencionado en muchos videos, yo vengo de una familia mezclada. Mi mamá es venezolana, pero mi papá es colombiano. Así que desde el primer momento de nacimiento ya viví con una persona inmigrante de mi familia, que era mi papá. Mi papá llegó a Venezuela muy joven, cuando Venezuela estaba en la bonanza económica. Llegó junto a mi abuelo y mi tío. Mi papá tenía negocios de zapatería. Mi papá hacía zapatos, arreglaba, en fin, todo lo que tenía que ver con zapatos, mi papá lo hacía. Así que por ese lado ya crecí sin saber que mi papá era un inmigrante. Yo solamente lo veía como mi papá, no lo veía como un inmigrante, sino que a veces cuando estás pequeño no te das cuenta, pero cuando vas creciendo piensas que es normal que lo llamen siempre Colombia. O sea, piensas que es como un sobrenombre, ¿sabes? No como que, es que le dicen así porque él es un migrante, con el concepto de que un inmigrante es el que viene a otro país, que vive, que no sé qué, que hace vida ahí. No, nada de ese concepto pasaba por mi cabeza, simplemente que toda la vida lo escuché que las personas le llamaban Colombia, épale colombiano, mira Colombia. Nunca vi que llamaran a mi papá por su nombre, el cual era Juan Guillermo. Siempre era el colombiano. Por otro lado, cuando vas creciendo, ya te toca la parte como que de la escuela y eso. Y igual no estás pendiente de eso, estás pendiente como de otras cosas. Pero una cosa que era muy curiosa era que tú ibas y prácticamente de esquina a esquina veías en Venezuela pequeños abastos, pequeños supermercados. Pero lo curioso era que no veías a personas venezolanas aquí, sino que veías a personas chinas. Los chinos eran los que se tenían su negocito de venta de víveres, comidas, carnes. Casi que de esquina a esquina había un chino. Era algo como que curioso, ¿no? Porque de hecho en Venezuela, al menos que sea una bodega, es de un venezolano. Pero en su mayoría las personas que tienen negocios de comida grandes, como mercados, ejemplo, estos que son acá como más, bueno, allá hay muchos, pero son chinos. Le decimos los chinos, entonces, bueno, porque obviamente son chinos. Y obviamente hay como que en cada esquina hay uno, en muchas zonas hay. Pero eso yo lo veía como que normal, como que ellos eran parte de la sociedad, ¿sabes? Obviamente sí veía los rasgos que eran muy diferentes a los tuyos, y veías también a las personas a veces salir de su supermercado diciendo, ese chino, ¿sabes? Porque a veces vendían las cosas a un precio muy caro. Y también algunas curioso es que también ibas a una panadería en Venezuela, por lo menos te voy a hablar de mi experiencia viviendo en Maturín toda mi niñez, toda mi adolescencia. Ibas a una panadería a comprar pan, cuando no había pan en ese momento, y la panadería era de turcos, era de árabes o era de portugueses. La mayor parte era de portugueses. Así que tú ibas y le decías portugués, mira, no sé, un queso, jamón o el pan, no sé qué, pero ellos hacían el pan que nosotros consumimos en Venezuela. Nosotros en Venezuela consumimos mucho un pan que se llama canilla, un pan que se llama campesino, que es grande, y bueno, son los tipos de panes que nosotros consumimos allá, mucho pan dulce también, y son los que los árabes, los portugueses, perdón, vendían en su negocio. Y sí era curioso también que muy pocas, debo decir, panaderías que yo conociera en mi zona eran de personas venezolanas, generalmente eran de portugueses o incluso árabes.
Pero también siempre los fines de semana, en los tiempos buenos, pasaba por tu casa una persona que era turca y tú no lo veías como un turco, sino que como otra persona normal. Y te tocaba la puerta ofreciéndote camas, ofreciéndote colchones, ofreciéndote almohadas, ofreciéndote lavadoras, ofreciéndote neveras, juego de platos, juego de sábanas, en fin, un montón de productos que te ofrecía en tu casa y él iba semanalmente a cobrar una parte. Obviamente siempre te ponía los precios más caros de lo que lo podías conseguir, pero debo aceptar que muchas personas en ese momento en Venezuela llegaron a amoblar su casa comprando en este tipo de forma a personas turcas que vendían así. Les decía, mi papá se dedicaba a la parte de la zapatería. Y en algunos momentos mi papá sí llegó a tener como que su localcito donde él hacía, pero hubieron momentos malos donde él tuvo que trabajarle a otras personas. Y no le iba a trabajar a un venezolano, le trabajaba a los árabes, que eran los que en su momento también tenían zapaterías, muchas en el centro de Maturín, eran los que poseían estos sitios donde tú vas a arreglar tus zapatos, y mi papá trabajaba para ellos. También llegaron y colocaron de costumbre también la comida árabe, así que tú también eres muy común irte a comer un fin de semana un shawarma o de repente un falafel, así que ellos implementaron en Venezuela también ese gusto por su comida. O sea que hubo un proceso también de adaptación donde los extranjeros también aportaron mucho a la cultura de Venezuela. Ya posteriormente cuando tú creces y te das cuenta, ok, sí es verdad, hay migraciones, ¿qué está pasando? Una de las que más recuerdo y de las que ya tenía conciencia fue la inmigración de los haitianos a Venezuela. Y esta la recuerdo muy bien porque tenía amigos en la orquesta sinfónica, de los cuales eran haitianos que venían de Haití. Y yo decía, wow, ellos nos contaban que su país tenía muchos problemas. Y en ese momento yo con un poco más de lógica, ya con una mente más abierta, con más cosas que uno puede ya tomar un poco más de sus decisiones y saber un poco más del mundo, se podría decir así, te das cuenta como que wow, me tocó en una oportunidad vivir una experiencia muy mala con esta migración, pero obviamente no son todos porque yo recuerdo que ellos también iban a trabajar y su forma de trabajar era informal. El trabajo informal, ellos vendían helados, vendían mango verde con adobo y eso era su fuente de ingreso. Yo iba, ya ese momento yo era novia de Luis Alejandro y íbamos entrando al metro y uno de ellos nos robó con pistolas, nos robó el celular. Y yo como que, wow, o sea, pensé como muchos de ustedes piensan cuando ven una noticia de un venezolano acá que hace algo malo, pensé, wow, estas personas vienen a robar acá, deben de trabajar. Y entonces ese pensamiento también de molestia, esa incomodidad también yo la llegué a sentir con respecto a una persona que vino de esa migración haitiana. También muchas personas se preguntarán que si un extranjero podía estudiar allá normal en Venezuela sin papeles, y yo creo que ni en Venezuela, ni en la China, ni en la Conchichina puedes estudiar sin papeles. Obviamente en Venezuela también tenías que tener tus papeles en regla como lo es acá. Ahora una cosa que yo recuerdo que hace bien le estaba preguntando a mi mamá era que si mi papá tenía algún tipo de documento o ella llegó a saber que él iba a migraciones para agilizar su proceso en Venezuela o X, cualquier cosa para nacionalizarse o simplemente como para estar tranquilo, como con un cargo de extranjería, algo así, de lo cual mi mamá me comenta que no recuerda nada de eso, pero yo sí recuerdo que mi papá luego de muchos años fue nacionalizado venezolano. En realidad, sí recuerdo que él tuvo su cédula, no recuerdo el proceso por el cual él pasó. Yo sé que él tuvo que llevar varios documentos, partidas de nacimiento de nosotros, contando que él tenía hijos venezolanos, que tenía muchos años viviendo, su acta de matrimonio con mi mamá y todo eso. Y mi papá obtuvo la nacionalidad venezolana, pero te estoy hablando de, no sé, 20, 25 años después de que mi papá estaba viviendo en Venezuela. Y creo que lo mismo pasó también con muchos extranjeros en ese momento que fueron nacionalizados ya como venezolanos cuando tenía ciertos años en Venezuela. Y sí, las personas también, los extranjeros también podían trabajar siempre y cuando tenían sus papeles. Todo ha sido así, pues. Siempre y cuando tenías tus papeles, bueno, ahí tú podías conseguir trabajo al igual que acá. Y ya saben que muchas personas que no tienen papeles, bueno, buscan el trabajo informal. Pero sí, amigos, es curioso cómo uno de pequeño no se da cuenta de esto. Y aún uno se da más de cuenta es cuando te toca ser
esa persona que tú veías en tu país. Te toca ser un inmigrante en un país completamente nuevo, desconocido, por la cultura peruana. ¿Sabes qué curioso? Que hace me estaba recordando. Y muy amigos de mi papá era un señor que se llama Víctor, y Víctor era peruano, o es peruano porque no ha muerto, es peruano, pero yo nunca lo llegué a ver de esa forma. O sea, yo ni siquiera nunca llegué a saber de pequeña si él era peruano, si era venezolano. Yo lo veía como un venezolano, obviamente, por ser niña, pero sí recuerdo que esta persona era muy cariñosa con nosotros, me tenía mucho cariño, él decía que yo era su hija. De hecho, cuando él compraba algo para su hija, compraba para mí también, para que las dos tuvieran, porque más o menos nos llevábamos la misma edad y yo jugaba mucho con ella en su casa y era una amistad bien bonita. Pero hasta el son de hoy, o hace días que estoy recordando la cosa, digo, wow, pero si Víctor era peruano, es peruano, y yo nunca lo vi de esa forma, ¿sabes? Entonces es curioso cómo pequeños fragmentos son los que te hacen, pues, y obviamente Venezuela está lleno de muchas personas inmigrantes, personas que muy bien han dado lo mejor de sí, han ayudado mucho a la economía del país, porque los chinos le daban un trabajo a venezolanos, los puestos árabes también contrataban venezolanos, y así contribuían con la economía del país. Y bueno, amigos, sí, esa fue mi experiencia con la migración de pequeña en Venezuela. Tú coméntame cómo has sentido las migraciones que han habido acá en tu país, cómo las has sentido tú de pequeño y cómo las ves ahora de grande. Acá en Perú es bien sabido que hay una gran comunidad de chinos, de japoneses, también hay comunidades alemanas, y en realidad tú siempre ves muchos extranjeros acá viviendo o trabajando. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia, los quiero leer en los comentarios. Y te recuerdo que si no estás suscrito a este canal, por favor lo hagas en ese botoncito rojo. Y si te gustó este video, dale like, y que eso me ayuda mucho a que YouTube recomiende el video. Sin más nada que decir, te invito a que también me sigas en mi red social, que es Instagram. Ahí siempre estoy posteando fotos y hablando con ustedes, que te lo dejo en la cajita de descripción. Sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Chao.